Levanta tus manos. Porque anhelamos de ti. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes, haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Vienes, haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando. Levanta tus manos y con toda tu pasión dilo. Con fuego y viento, bailando otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Con fuego y viento,
Levanta tus manos, dile Señor. Y no solamente lo más importante, tú eres todo. ¿Qué le parece si comenzamos dando gracias a Dios a través de una oración muy rápida? Yo sé que ya lo hemos hecho, pero a mí me gusta comenzar porque todo lo que hacemos tiene que ver con el fluir del Espíritu Santo y no queremos desconectarnos ni un momento. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tu palabra que hoy vamos a hablar llegue a nuestros corazones, los impacte, los transforme. Ayúdanos a traer una conciencia muy clara de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos. Espíritu Santo, fluye con libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Está aquí, hermano? Yeah. Qué hermoso tiempo de bendición. El Señor hablaba muy claramente a mi vida durante estos días y yo sé que confirmó la palabra que voy a compartir en el día de hoy. Rápidamente, breve, la semana pasada compartía nuestro Paz una palabra muy específica, utilizó 2 versículos muy concisamente. Utilizó uno en Génesis 19 y otro en Génesis 22. Y yo no se lo quiero hacer largo, hermano. Estas semanas el Señor había hablado esas palabras para mí claramente. Y yo sé que el Señor se está moviendo en este tiempo con un propósito. De hecho, el Paz dijo, Dios te está profetizando, y así es. Te está profetizando. Y yo recibo esa palabra. Y lo que yo voy a compartir se une muy increíblemente, porque así es el Señor, a lo que estábamos compartiendo. Bueno, estaba compartiendo el Paz la semana pasada. Y si yo pudiera ponerle un título, un tema, sería herencia y generación. Quiero ser muy conciso y muy claro al momento de compartir. Quiero definir ¿qué significa herencia? Herencia es un conjunto de bienes materiales o inmateriales que se transmiten o reciben de los antecesores. Y generación es una palabra que aprendí, una palabra nueva, no que nunca la haya escuchado, sino que no sabía la profundidad de lo que significa en su definición original. Los que saben dicen que una generación tiene entre 20 y 40 años. Puede ser, unos dicen que son 20 años, unos dicen que son 30 años, otros dicen que son 40 años. Pero la palabra generación va más allá del tiempo cronos. La palabra generación tiene todo que ver con las decisiones, las experiencias, las enseñanzas, el aprendizaje que moldea o que da forma a una época. Fíjese qué tremendo, porque cuando hablamos de generación, no solamente estamos hablando de lo que estamos viviendo, de los que nacieron en este tiempo, sino estamos hablando del conjunto de acciones, de enseñanzas, de experiencias, de aprendizajes que moldearon este tiempo, esta época. Y leyendo con ese entendimiento, leyendo la palabra, cambian muchas cosas. Y antes de seguir adelante, quería comenzar con una breve historia. Hubo en algún momento en los 70s un movimiento llamado Jesús o Jesus People, gente de Jesús. Chuck Smith era su padre y tenía un amor inquebrantable por todos aquellos que eran hippies, que se dedicaban a tener una vida de esa forma. Y en su iglesia, habiendo un código de vestimenta, decidió romperlo para recibir a esa gente. Él rechazó todo código que había establecido con anterioridad, que a lo mejor limitaba el acceso a muchos a su iglesia. Y él empezó a hacer una obra de evangelismo con estas personas. Pero como siempre, el enemigo no estaba durmiendo y una mosca se paró en ese ungüento. Alguien en algún momento de ese movimiento, porque se estaba haciendo una especie de avivamiento en esa década, alguien dijo, pues el Señor va a regresar pronto, y es así, porque así dice la Escritura. En ese movimiento estaban viviendo una temporada oscura, en donde había mucha perversión, en donde había mucha drogadicción, en donde había muchas cosas. Y ellos decían, no creo que haya una época más oscura. Pronto, seguro que pronto viene el rey.
Y entonces los llamados cristianos y todos aquellos jóvenes que se acababan de convertir y Dios los empezaba a levantar, dejaron todo. Dejaron su escuela, su preparación, dejaron todo lo que hacían, sus oficios, para compartir de Dios. Y uno puede decir, oh, qué padre, pero bajo la premisa de que ya pronto Jesús regresa, entonces vamos a dejar todo. No nos vamos ni a bañar porque hay que predicar. Así de radical. Entonces, cuando llegó el momento, no volvía el Señor, avanzó el tiempo y todas aquellas personas que no conocían del Señor se siguieron preparando en las escuelas, siguieron adelante mientras ellos con un buen corazón predicaban, pero a lo mejor sin la guianza del Espíritu Santo, porque sí sabemos que va a llegar el Señor, pero como que entraron en una inercia cristiana, sin entendimiento de ese momento de lo que sucedía. Y terminaron gobernando, adivine quién, todas aquellas personas que se prepararon inicuos, personas que no conocían al Señor. Y entonces los gobernantes de este tiempo son aquellos que no siguieron en ese movimiento, sino que se prepararon. Personas que no conocen a Dios y que están lejos de Dios. No le estoy diciendo que está mal dejar todo para servir al Rey, pero es un llamado especial, sobre todo por la guianza del Espíritu Santo. Entonces ellos se fueron a un extremo total, ni siquiera se bañaban con tal de predicar a Jesús. A veces cuando llegamos a la iglesia y alguien está compartiendo, a lo mejor no se lavó su diente y sientes feo, imagínate que no se bañe. Está feo, está complejo. Pero lejos de eso se fueron a un extremo que es peligroso. Los extremos son muy peligrosos. Por eso en el reino no hay un equilibrio, hay un balance. De repente necesitamos hacer esto, evangelizar, pero también sin descuidar a lo mejor la preparación. Preparación no tiene que ver nada más con la escuela, tiene que ver con la palabra de Dios. Y entonces ellos se fueron totalmente a un lado de la balanza y abandonaron todo. No con un mal corazón, pero sí con una mala dirección. Y entonces mire lo que se está estableciendo en este tiempo, las ideologías, lo que se está permitiendo por causa de aquellos que a lo mejor no es porque se hayan preparado, sino que tomaron las esferas que los demás soltaron. No sé si me estoy explicando, ¿me sigue? Qué tremendo. Y entonces muchas veces nosotros nos quejamos, no, pues yo creo que el gobierno debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello. ¿Por qué hacen esto? ¿Está mal? Pero no nos dimos cuenta que a lo mejor el no tomar el lugar de hijos permitió eso en algún momento. Por eso, generación tiene todo que ver con las decisiones, enseñanzas, aprendizajes, experiencias que moldean una época en conciso. Nosotros en este momento somos el resultado de decisiones que nosotros hemos tomado, de aprendizajes, de enseñanzas, de lo que nos ha moldeado a lo largo de la vida. Y mañana habrá otra oportunidad. Dile que está a tu lado, hay una oportunidad del día de mañana. Ok. La respuesta de la iglesia, ¿cuál debería de ser? ¿Buscar a Cristo y dejar de prepararse? ¿Prepararse y después buscar a Cristo? La verdad es que es algo integral lo que debemos de hacer. Y la palabra es muy exquisita y nos da luz acerca de hacia dónde debemos de ir y cómo debemos de hacerlo. Por eso le puse herencia y generación. Vamos a hablar de herencia. ¿Qué le parece si va usted conmigo a Génesis capítulo 25? Es algo que Dios me llamó muy fuerte, me mostró muy claramente y no me dejaba ir de ese breve versículo. ¿Lo tiene ya? 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, Leumim,
los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Estos fueron los hijos de Cetura. Nótese que dice que eran los hijos de Cetura, no los hijos de Abraham, aunque ciertamente venían de Abraham. Abraham tenía puesta la mirada en el hijo de la promesa. Y vea lo que dice el versículo 5. ¿Está conmigo? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Otra vez, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Cuando dice que le dio todo a Isaac, no estaba hablando de una herencia de bienes, una herencia material, una herencia de responsabilidad con los de su casa, nada más, sino Abraham estaba virtiendo sobre su hijo todo lo que era Dios, todo lo que le dio a él. Y eso se lo dio Isaac, sus experiencias, lo que el Señor les dijo, sus pláticas cuando se acercaba a él, al Señor, su corazón, el corazón del Padre abierto delante de Abraham. Eso, todo eso que recibió se lo estaba virtiendo sobre Isaac. Habían enseñanzas entre ellos. Le mostraba cómo era él, cómo lucía, cómo el Señor lo redimía cuando se equivocaba, porque Abraham se equivocó. No solamente le dijo, sino le mostró cómo Abraham buscaba al Señor. O sea, había una enseñanza muy profunda que el padre Abraham decidió verter sobre su hijo. ¿Y sabe qué más virtió sobre él? La promesa que Dios le había hecho de una generación increíblemente grande, que era como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y yo me imagino a Abraham diciéndole: hijo mío, tú eres parte de esto. Qué increíble privilegio. Y yo me imagino al joven Isaac diciendo: wow, ¿esto habló Dios de mí? Sí, hijo, tú estás en el corazón de Dios y Él está contigo siempre. Búscale como te he enseñado, búscale como has visto. Y él, manso y humilde de corazón, le siguió. Qué bendición. Los primeros que debemos de saber el destino de nuestros hijos deben ser los padres, porque Dios está hablando en todo momento. Y Dios nos quiere mostrar y revelar hacia dónde van ellos, porque en la medida en que nosotros sabemos hacia dónde van ellos, tomaremos las decisiones correctas en este tiempo. Me temo que muchos, a lo mejor en épocas pasadas, no escucharon la voz de Dios acerca de sus hijos, por eso no los impulsaron hacia donde deberían de haber ido. Y hoy tenemos el privilegio de poder tomar una buena decisión, de poderles mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Quiero mencionar a mi esposa, porque ella me enseñaba en esta semana. La primera enseñanza que debe recibir, fíjense qué tremendo, la primera enseñanza que debe recibir un niño debe ser la de vuestros padres. Ya estoy hablando como la Biblia, ¿verdad? Debe ser la de su papá o la de su mamá. ¿Por qué? Porque esto crea una convicción, esto crea una base muy sólida en la vida de nuestros hijos. No es lo mismo que en la escuela le enseñen algo que tú no le enseñaste. La enseñanza de los padres debe ser incluso en toda circunstancia y para toda ocasión. Cuando permitimos que la escuela secular enseñe algo que yo no he enseñado, creen ellos una convicción. Entonces, cuando nosotros que conocemos a Dios venimos con la palabra, a lo mejor ellos empiezan en lugar de que ellos la filtren desde la verdad que sus padres le enseñaron, la filtran desde otra verdad, una verdad que no es verdad, una verdad que está distorsionada. Pero algo que hacemos si nosotros pues apenas conocimos al Señor, mis hijos ya están un poco jóvenes, ya están más grandes. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cuál cree que es la palabra primera que escuchamos? La palabra de Dios, la voz de Dios, la enseñanza de Dios. Y es por eso que se crean convicciones firmes y fuertes en nuestra vida. Por eso, padres, es muy importante que sepamos qué es lo que Dios está hablando a la vida de nuestros hijos. No solamente a nosotros, muchos nos conformamos con saber: Dios me habló hoy, ya quedo bien, soy un buen cristiano, pero va más allá. Todo lo que hacemos
tiene que ir más allá, porque Dios no nada más es limitado a lo que tú eres, sino Él está mirando generaciones a través de tu vida. Entonces debemos de estar conectados y debemos de conocer su voluntad. Así, la primera enseñanza que yo debo de dar a mis hijos debe ser la palabra de Dios. Entonces ellos filtrarán las otras verdades con la palabra de Dios y llegarán contigo. ¿Sabes qué me enseñaron en la escuela? Que venimos del mono. ¿Cómo creen? Venimos de nuestro padre, porque nuestro papá formó a Adán, formó a Eva. ¿Ha visto a esos niños que se pelean con los maestros? Que le dicen, no, pues vamos a estudiar la teoría de la evolución. Y se ríen los niños. Nosotros venimos de Adán, maestro. Estás loco, niño. ¿De quién te enseñó eso? Eso no dice la escuela. Los quieren adoctrinar. Pero fíjense, a veces ellos son los que han recibido la primera instrucción en casa. Porque hay papás, todavía hay un remanente que entiende esto y que provee la palabra de Dios. Nosotros aprendemos del Señor dos cosas muy importantes. La primera, a recibir como hijos, y la segunda, a dar como padres. Porque levanten la mano los papás aquí. Levanten la mano. Hay muchos papás. Gloria a Dios, los demás no son papás. Los estoy viendo y yo los conozco. Pero también somos hijos. Entonces, vuelvo a repetirlo. Recibimos dos cosas del Señor. Aprendemos dos cosas del Señor: a recibir como hijos y a dar para después dar como padres. Todo lo que hemos recibido y damos les proporciona a la siguiente generación la capacidad de tomar las mejores decisiones mismas que mostrarán y establecerán el reino de Dios en este tiempo. Ahora bien, ¿hemos sido hijos que reciben la dirección de Dios? Otra pregunta. ¿Hemos sido padres que desean dar lo que hemos recibido a Dios? ¿O hemos recibido algo de Dios para dar? A veces nuestra oración de avivamiento: Señor, trae un avivamiento. Queremos que tú enciendas los corazones de los jóvenes, que enciendas los corazones de las familias. Pero yo me estoy dirigiendo hacia otro lado. Mi oración va para allá y yo me estoy dirigiendo hacia acá con mis acciones. Muchas veces anhelamos y oramos por un avivamiento, pero nuestro caminar va hacia otro lugar. Nuestro caminar siempre va hacia donde estamos orando, porque si no, seríamos una religión más. Señor, enciende el corazón de mi familia, pero yo no les muestro a Dios. Estoy yendo hacia otro lugar. Detengamos la inercia en este tiempo y meditemos en eso. Y la escritura es muy concisa en eso y nos enseña. Detengamos toda esa inercia y leamos, busquemos la luz. Isaac veía e imitaba el comportamiento de su padre Abraham, a quien, por cierto, había tenido una relación muy cercana con el Señor. Un hijo va a querer tener una relación con Dios cercana porque lo ha visto de su padre. Nosotros no sabríamos que hay más allá si no mirásemos la revelación o la cercanía que tiene nuestro pastor con el Señor, la cercanía que tienen nuestros hermanos líderes, pastores con el Señor. Sabemos que vamos con ellos, ¿verdad? No vamos con fulanito de tal, quién sabe quién es, va a pedirle un consejo. No, de hecho algunos han dicho: tú que estás más cerca del Señor, ¿qué me puedes decir? O tú que estás más cerca del Señor, ora por esto. Pero el Señor quiere que tengamos una relación cercana con Él. ¿Están aquí? Dice Génesis capítulo 24, regresamos un poquito, versículo 62. Se lo voy a comprobar. 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que camellos venían. Se lo resumo. Rebeca venía, la habían mandado a buscar como esposa de su hijo Isaac, de Abraham, y ya venía. Pero si usted se fija en ese versículo, ¿qué estaba haciendo Isaac? Dice que meditaba a la hora de la tarde. ¿Qué meditaba? Si meditaba era porque lo veía de su papá. Meditaba en las enseñanzas de su padre, que era su vida con Dios, la vida de Abraham con Dios. Oye, esto dijo el Señor y yo creo que esto
Es por algo. Lo tengo muy presente. Sobre todo sus promesas. Cuando Dios habla a nuestros padres, siempre va a dar una promesa para los hijos. Y los hijos caminan sobre esa promesa hasta el momento en el que Dios le da una promesa a él para sus hijos también. En resumen, la forma de buscar a Dios era como la de su papá. ¿Papás están aquí? Sí, ¿verdad? Y si no, pues ni modo. Recuerda el capítulo 18 del Encinar de Mamre. Comienza diciendo que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el más intenso calor del día. ¿Qué cree que estaba haciendo? Meditando. Había algo más importante que el intenso calor del día. ¿Y sabe qué era? Escuchar la voz de Dios. Y no después se presenta el Señor delante de él. Qué tremendo. Y sabía dónde estaba Sara, y Sara sabía dónde estaba Abraham, porque estaba escuchando, sabía qué estaba haciendo su esposo. Nuestra familia debe ver que nosotros buscamos al Señor. Qué tremendo. Volvemos a Génesis 25, versículo 7. Quiero ir rápido porque tengo 3 millones de hojas para leer. No es cierto. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Hay mucha enseñanza en eso. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena, ¿me sigue? En buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Buena vejez significa largura de días por honrar al rey. Anciano porque en su experiencia con Dios había recibido mucha sabiduría, y esa es la que vertía sobre su hijo. Y lleno de años, en otras versiones más apegadas al original, dice, y murió en plenitud. Lleno de años significa en plenitud, pleno en el Señor, porque su vida había cumplido el propósito por el cual Dios la había formado. Todo lo que Abraham era lo vertió sobre su hijo, sobre su descendencia. Él no estaba viendo que a lo mejor él iba a tener un hijo más o 2 hijos más, sino estaba mirando toda la promesa que Dios le había dado. Y ahora entendemos el versículo 11. Y sucedió después que muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Y una pregunta vino a mi mente en ese momento. ¿Y antes no lo bendecía? Por supuesto que sí. ¿Sabe cómo? A través de la vida de su padre. A través de intentar buscar su revelación. Cuando Isaac meditaba, Abraham todavía estaba vivo. Él buscaba esa relación también como lo veía de su padre. Entonces, cuando su padre muere, ahora la bendición de la palabra y la dirección es sobre el hijo, sobre Isaac. Y todas las palabras, las experiencias, todo lo que vivió con Dios cobró un sentido más claro, porque ahora era una conexión directa. Todo lo que somos es una plataforma de bendición en Dios para los nuestros. No esperamos en morir para heredar. ¿Qué estamos dando el día de hoy a los nuestros? ¿La palabra que hemos escuchado del Señor? ¿O quejas o dolencias o chispas? La verdad es que me cae mal el hermano. Temores, enemistades, rencores, malas costumbres. Es que así es él o así es ella. Pues ni modo, entiéndelo, hijito. ¿O quiénes somos? ¿Les estamos dando quiénes somos? ¿Quiénes hemos recibido la revelación de quiénes somos por Dios? Eso lo deberíamos de verter sobre ellos. ¿Le estamos mostrando qué nos dice Dios? ¿O seguimos una inercia cristiana, verdad? Que nada más sucede. Levanto mis manos porque los cristianos levantan las manos. Leemos la Biblia porque pues los cristianos deben de leer la Biblia, y si no, el líder no me va a dejar subir a ministrar. Oramos, compartimos la palabra como algo que deberíamos de hacer. Una vez escuché a una persona que me compartía hace muchos años, que no la mandé por un tubo, ¿verdad? Me decía, oye, después que tú me compartiste todo esto, ¿tú por qué no haces tal cosa? No me acuerdo qué era. ¿Y sabe qué me dijo? Es que mi religión no me lo permite, me dijo. Ah, bueno, le dije, está bien. Pues sí, su religión. Qué extraño. ¿De verdad sabemos quiénes son los nuestros? ¿De verdad sabemos quién es nuestra familia?
Lo que representa nuestra generación es lo que hoy vamos a decidir invertir en ellos. Lo que representa para nosotros, el valor que tienen para nosotros, es lo que vamos a invertir nosotros. Si no tienen valor o no hemos entendido el resultado de que ellos son valiosos delante de Dios, no vamos a invertir nada. ¿Ha escuchado de esos papás que castigan a los niños con no ir a la iglesia, que no venían al servicio? No vas a ir a servir, Ay, no entendemos. Quizá no hemos recibido una instrucción. Le puedes cancelar cualquier cosa, pero no le niegas a Dios. Muchos luchan por avivamientos, pelean la batalla contra el mundo con tal de recibir la voz de Dios clara, por mirar que sus descendencias vibren un avivamiento, mientras otros solo son cristianos. Ahora Isaac representa la promesa de Dios. Y recordemos de nuevo cuenta qué significa generación. Todas aquellas decisiones, enseñanzas y experiencias y aprendizajes que moldean, que dan forma a una época. Y quiero ir aterrizando esto en Génesis capítulo 25, versículo 19, un poquito más adelante. Ya comenzamos hablando de Abraham, de Isaac, ahora nos vamos un poquito más. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando dice que tomó por mujer, Isaac hizo lo mismo que su padre, verter toda esa experiencia, esa revelación, esa enseñanza, esa instrucción, incluso lo que había sido corregido por parte de Dios, sobre su esposa, sobre su familia. Isaac lo hizo así, le mostró su promesa, lo que había hablado Dios de él y de su descendencia, para que Rebeca entendiese quién iba a ser ella. Es decir, que lo que tú, Josué, recibas, no porque tu esposa se llama Rebeca, sino lo que tú recibas va a bendecir y va a dar dirección a tu familia. Va a sacar el mayor potencial en los tuyos. Y eso no nada más es de palabra, sino que es un testimonio vivo a través de nuestras vidas. Cuando el siervo de Abraham fue por ella, por Rebeca, para llevarla a Isaac, sus familiares muy probablemente no la iban a volver a ver. Pero no perdieron la oportunidad de salir y despedirla profetizándole. ¿Sabes qué le dijeron? Hermana nuestra, sé madre de multitud de naciones, y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. ¿Qué cosa? Y se cumplió. Pero adivine qué, diga qué. Rebeca era estéril. Y continúa el mundo tratando de apagar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Alguien aquí ha recibido una palabra de parte de Dios? Esa palabra va a dar dirección, esa palabra va a dar afirmación, esa palabra nos va a dar seguridad, nos va a dar certidumbre, y ahorita se lo voy a demostrar. Y vea que dice el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y vea qué pasó. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Cuánto tiempo la habrá llevado? Pero dicen los que saben la tradición oral, ¿saben qué dice? Que en el cuarto, en el recinto, en el aposento donde ellos estaban, Isaac estaba en una esquina y Rebeca estaba en la otra, y lo estaba viendo que su esposo estaba luchando por esa generación, esa promesa. Señor, tú me dijiste esto, tú hablaste esta verdad. Yo no creo otra cosa que el mundo me quiera decir, incluso ni siquiera lo que mis ojos ven. Padre, yo te pido que ella pueda concebir esa generación, esa multitud de gente, de reyes que van a venir de nosotros. Ella será madre de muchos. Y Rebeca veía lo que él estaba haciendo. No se fue él a su lugar secreto a orar, no se fue al campo a meditar, estaba en el mismo lugar con ella, y ella veía qué era lo que estaba haciendo él. ¿Cuántas veces hemos luchado la batalla delante de nuestros hijos? Hay hijos que ven cómo luchan sus padres, hay hijos que ven cómo se postran, cómo adoran al rey, adoran juntos, pero hay padres que a lo mejor han dejado esto porque, pues bueno, hemos seguido una inercia y nos hemos alejado de esta verdad. Pero la verdad
que el ejemplo de quiénes somos en Dios es lo que va a impactar a nuestras generaciones. Primeramente, Dios nos da ese privilegio de poder recibir de Dios y bendecir. Así hacía Abraham con Sara, su mujer. Pero ahora, como la bendición de Dios va de gloria y gloria y de poder en poder, mire lo que sucede. Rebeca, Jehová acepta la oración y Rebeca concibe. Qué tremendo. Pero mire quién era Rebeca. Qué cosa. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, o sea, ya había concebido y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y vea que dice, y fue a consultar a Jehová. Sara, no dice la escritura que haya ido a consultar a Jehová, pero mire qué hacía ahora Rebeca. ¿Quién le enseñó a buscar al Señor? ¿Quién cree? Su esposo. Y no nada más le enseñó, ¿sabes qué? Tienes que orar y a lo mejor el Señor te va a contestar. Y el Señor le respondió. Qué cosa tan tremenda. Desarrolló una relación Rebeca. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Mira qué claridad. Qué cosa. Cuando yo leo eso me quedo así, chisa. No puede ser tan increíblemente claro. Yo quiero eso. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y yo estoy muy seguro que esa palabra, aunque ciertamente un poquito fuerte, trajo paz en Rebeca, porque sabía que, para empezar, que sus hijos iban a nacer, que todo iba a estar bien. ¿Le han dicho eso alguna vez? Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Están seguros? Aquí Dios se lo dijo a él, a ella. Qué cosa tan impresionante. Me encanta esto, me desafía. Ella recibió la palabra de Dios porque tenía una relación no fingida, una relación genuina. 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Me gusta esa palabra. Y llamaron su nombre Esaú. Diga conmigo, Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano o agarrada, dice otras versiones, de su talón, de su calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Diga conmigo, Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años, Isaac le mostró su relación con Dios y le mostró el camino que ella debía de seguir. Y Rebeca lo aprendió, lo recibió y ella estableció una relación con Dios tan profunda que escuchaba con claridad lo que iba a acontecer. A veces decimos, no, pues es que ya le enseñé un mes, ya le dije cómo se hacen las cosas y no le entiende. 20 años duró. No dejemos de persistir en la enseñanza, en la palabra, en lo que hemos recibido, y sobre toda cosa en que los nuestros tengan un encuentro con Dios, un encuentro personal y profundo. Amén. Ahora miró la promesa. Rebeca tenía algo muy claro cuando aprendió de Isaac, que vendría a través de ella una descendencia poderosa, el Mesías. Los nuestros verán lo mejor de ellos al nosotros mostrarles a Cristo. De eso no tenga usted duda. Que ellos nos miren en una relación viva con Él. ¿Sabe qué significa Rebeca? ¿Sabe qué significa Rebeca? Nadie. Los expertos no se ponen de acuerdo, no saben qué significa. Pero el único significado que pueden buscar, o que pueden algunos decir, es algo chistoso. Significa vaca. Pero mira qué representa ahora Rebeca. Representa la fe y la revelación de Dios para los nuestros. Yo quiero que mi hija, si tengo una hija, si Dios me permite tener una hija, se llame Rebeca. Porque yo sé hacia dónde van a ir mis hijos. ¿Usted sabe hacia dónde van los suyos? Y es por eso que a veces algunos son celosos con ellos. Celosos no que así tóxicos, ¿no? Como dice la gente, sino que guardan que ellos
no se perviertan, no se corrompan. ¿Sabe qué hacía Job? Hacía sacrificios, incluso aunque sus hijos no habían pecado. Decía, quizás hago todos estos holocaustos porque quizás ellos blasfemaren contra ti. ¿Qué clase de papá entendido es él? Se adelantaba a las cosas, no porque ellos vayan a pecar. No, es que yo conozco a mis hijos, son súper terribles y de seguro van a hacer algo. No, sino que los guardaba. A eso se refiere la palabra. Eran celosos con ellos. Pero hay algunos que pues total, son jóvenes. De que lo hagan allá, que lo hagan acá, que lo estoy viendo. Según la revelación de Dios para nosotros como hijos y Él como nuestro Padre, es lo que vamos a verter sobre nuestros hijos. Muchas veces no podemos enseñar algo que no somos y que no vivimos, y entonces vemos un montón de cosas fuera de orden. Busquemos la dirección de Dios para los nuestros. Rebeca representaba la fe, otra vez lo voy a decir porque me encanta, y la revelación de Dios para los nuestros. Wow, qué cosa. Sus hijos serían el resultado de todo aquello que ellos como padres habían cultivado y vivido con Dios, y más allá, lo que Dios se reveló a ellos. Lo que hemos experimentado, crecido y desarrollado con el Señor nos ayudará a tomar esas buenas y mejores decisiones en nuestra vida, mismas que van a trascender hacia futura generación. Lo que usted está haciendo hoy va a repercutir en el futuro, sí o sí. ¿Qué generación estamos formando hoy? ¿Qué generación estamos vislumbrando en Cristo? Jesús no veía a Pedro negándole, lo veía predicando, dando su vida por él, que muchos se convertían. Lo hemos dicho, ese ejemplo es como del cristiano. Tú del cristiano tienes que dar ese ejemplo, ¿no? Pero es verdad totalmente. ¿Cómo ve usted el destino de los suyos? Y de ahí vendría Esaú y Jacob, ya para ir terminando. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. En este versículo, la tradición sabe qué dice. Dice 2 veces varón. Y Esaú fue hombre de casa y hombre de campo. Y dicen que lo decía 2 veces porque él tenía no tenía una doble personalidad, pero tenía como una doble cara. Contigo se mostraba de una forma como convenenciera, y con los otros pues era como él era, ¿verdad? No atendió a la voz, pero mire qué tremendo y qué particular es la escritura, qué precisa. Dice que Jacob habitaba en tiendas. ¿Sabe qué hacía Jacob habitando en tiendas? ¿Alguien lo ha estudiado alguna vez, lo ha buscado? Dice que aprendía de lo que le habían enseñado a los que vivían en su casa. Su casa eran muchas personas que habían escuchado de Abraham y que habían escuchado de Isaac, de sus experiencias con Dios. Él no reparaba en seguir adquiriendo. ¿Cómo tú haces esto? No, pues tu papá me enseñó cómo era eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y aprendía y aprendía. Por eso dice que era un varón quieto y que andaba en casas aprendiendo. Y luego dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, el menor, porque tenía una palabra. Pero fíjese, Isaac dejó de ver. ¿Se acuerda que quedó un poquito ciego? Dice que quedó ciego, que por eso lo engañaron. Dejó de ver. ¿Sabe qué veía ese papá? A pesar de ser un gran hombre de Dios, dejó de ver el destino de sus hijos. Por eso nada más apreciaba lo que podía recibir de comer, lo deleitoso de su hijo Esaú. Y por eso Rebeca amó a Jacob, porque había una promesa de Dios. Aunque un padre deje de ver en algún momento, por un momento, somos humanos y nos podemos equivocar, siempre va a haber una mamá que no deja de ver y que sabe hacia dónde van sus hijos y que guarda ese destino profético en ellos. Uno es víctima, Esaú, de tener en poco a Dios y en poco a sus padres, y el otro ciertamente entendido, Jacob. Después Jacob se convertiría en Israel. Que nuestros hijos sean Jacobs antes de cualquier otra persona. Queremos que sea el mejor licenciado, el mejor arquitecto. Queremos que sean hombres de Dios,
Pero nosotros preferimos, en lugar de llevarlos a una administración o nosotros ministrarles lo que Dios nos habló, preferimos llevarlo y acercarlos a un psicólogo que le diga lo que quiere escuchar. Porque ¿sabe cómo actúan los psicólogos? Mi esposa es psicóloga, mi esposa no hace eso, ¿eh? ¿Sabe cómo dicen los psicólogos? Bueno, pues si eso te funciona y te sientes en paz, te sientes bien, pues hazlo. Si quieres adorar a la Santa Muerte y eso te trae paz, hazlo. Si quieres estar con esas sensaciones, con esa ideología de género, y tú quieres enamorarte o amar a alguien que es de tu mismo sexo, adelante. Si esto te funciona, está bien. Eso es lo que hacen los psicólogos. Al fin de todo, para no hacerse las más largas, terminan haciendo eso, en lugar de nosotros darles lo que Dios ha dicho de ellos. Por eso es tan importante que nuestros hijos sean hijos entendidos. Pero no va a haber hijos entendidos si no hay padres que les ayudan y les guían bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. Como que muchos ya no dijeron amén, dijeron no me gustó eso. Jacob representa el cumplimiento de una promesa que Dios hizo. Wow. Muchos no van a ver promesas, pero sus hijos las tomarán en sus manos y celebrarán. Muchos olvidarán de su nombre y del mío, pero muchos lograrán la victoria en Cristo y se reunirán con Él en los aires. Algunos pienso yo que no van a morir, porque hubo papás entendidos. Nosotros somos esa plataforma a donde van a llegar, desde donde van a iniciar y hacia donde van a ser lanzados los nuestros. Qué hermosa bendición. Nosotros tenemos un don que ha de impactar a las naciones. ¿Sabe cuál es? Sus hijos. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, porque veo que sí, amén, está bueno. No es cierto. Dice Lucas, ya para terminar, porque sí, ya no se la quiero hacer más larga, hermano. Mucho regaño del hermano Aldo, no es cierto. Lucas 3, versículo 1. Mire qué increíble. Como que salimos un poquito de ese formato ya de la historia de Abraham, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto no nada más está ahí pintadito en la escritura, porque sí, tiene un porqué. Diga conmigo, todo lo que dice la Biblia tiene un porqué y un para qué. Esto no lo menciona nada más porque sí. En la punta de la pirámide, por así decirlo, en cuanto al gobierno de esa época, estaba un sujeto que se llamaba Tiberio César. Este sujeto era un excelente estratega militar, un excelente maestro, un excelente gobernador. Por él se hicieron muchas calles y ¿cómo se llama eso? Donde pasa el agua, acueductos, y por él mucha gente fue bendecida, así como dijo el pastor la otra vez. Mucha gente fue, pues, a lo mejor ayudada, y todos lo querían, dijeron: wow, qué padre. Pero no sabían cuál era la otra cara de la moneda. Cuando él cede, el poder se entrega a lo que él realmente era. Empieza una vorágine de perversión. Tenía una casa en donde se llenaba de puras mujeres y hacían de lo que no se imagina usted. Tanto fue esto que llegó al hartazgo y buscó a hombres. Y tanto fue eso que terminó buscando a niños. Dicen los historiadores que había una alberca grandísima, imagínensela, y él se sentaba en una esquina y dejaba que los niños se paseasen entre ellos, entre sus piernas, y les llamaba mis pececillos. ¡Qué cosa! Y esa persona era la punta del iceberg de lo que estaba sucediendo. Porque sí, ciertamente hacía buenas cosas, pero no por hacer lo bueno quiere decir que te alejaste de lo malo.
Y todos los demás perseguidores, inseguridades con su identidad, problemas en lo emocional, no podían ser más que ellos, les costaba, tenían rechazo, tenían un montón de cosas, todos los mencionados ahí. Entonces, en un momento determinado de la historia, aparece Juan el Bautista. ¿Por qué cree usted que fue tan revolucionario el que apareciera alguien diciendo: arrepiéntanse y bautícense de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué cree que fue tan impactante? Y la gente hacía filas y filas. ¿Y quién es este? Es que en medio de tanta oscuridad y de tanta perversión, un hijo se levantó. No era un cualquiera. Sus padres fue un sacerdote en el templo, alguien del orden de los levitas, que era justo, dice la Biblia, y que amaba al Señor junto con su esposa. Tanto fue así que Dios lo miró y lo seleccionó a él para que se levantara Juan el Bautista. ¿Quiénes eran sus padres de ese cuate? Que él hacía eso. Wow. ¿Qué van a hacer nuestros hijos adelante? ¿Qué están haciendo hoy? Y 6 meses después aproximadamente se levanta Jesús, el Hijo de Dios. ¿El Hijo de quién? Que el próximo que se levante, sí, sea un hijo de Dios, pero que digan: es hijo de Rafa, es hijo de Aldo y de José, es hijo de Freddy, es hijo de Richie. Y Dios les ha dado ese hermoso privilegio a ustedes, familia, de poder sanar la tierra a través de la vida de sus hijos. No les niegue la palabra, no les niegue su destino, no les niegue al Señor, no les niegue el camino, la verdad y la vida. Si se los niega, se pierde mucho, ellos siendo tan valiosos. Ellos representan una generación que van a ser el resultado de lo que tú y yo vivamos con Dios, busquemos con Dios, experimentemos con Dios, lo que Dios nos hable, lo que Dios nos instruya, lo que Dios nos corrija, lo que tú y yo decidamos dejar hoy para seguir y servir a Dios, levantará hijos con destino. Lo que tú y yo experimentemos con Dios formará hijos que gobiernen la tierra, poderosos en el poder del Espíritu. Heredemos las promesas de Dios a través de nuestros padres, y que los nuestros hereden lo que Dios nos habló. Y tengo una pregunta para ir terminando. ¿Qué le ha hablado Dios últimamente? ¿Qué fue lo último que Dios le dijo de usted, para usted y para los suyos? Por eso la Biblia dice que en Deuteronomio capítulo 6 dice que es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros, porque no se trata de mí. Qué egoísta sería si nada más se tratase de mí. Dios está mirando aquello hermoso y con un potencial increíble que ha entregado en tus manos. Por eso ellos están hoy aquí. Por eso hoy entraron los niños. No sé, ¿algo querrá decir? Dios sabe. La tierra vivirá el más grande avivamiento, y nuestros hijos van a ser parte de esto. Y tú estás siendo llamado hoy. Tú estás siendo llamado. Estás siendo llamado a ser parte de esa increíble bendición. Que se levanten los hijos de Dios y que transformen al mundo. Esta palabra no solamente es para papás, sino es para los hijos también. Porque hay hijos que sus padres no vienen, pero que aquí, como somos una familia, los podemos cubrir. Tú sabes que a lo mejor hay alguien: oye, tus papás no vienen. No vienen, solo vengo yo. Cúbralos.
Padre, dame una palabra para mi hermano, dame una palabra para mi hermana. A lo mejor hoy no vienen sus papás, pero hoy los cubro, entendidos. Las decisiones que tomemos hoy van a traer ese avivamiento del cual tanto oramos. Oremos y acerquémonos en ese camino de avivamiento, de oración, de búsqueda con el Señor, y no todo lo contrario. Amemos a los nuestros, miremos la generación representada en cada uno de ellos. Una regeneración que va a ser el resultado de lo que tú y yo estamos haciendo hoy, de lo que aprendimos con Dios, de las experiencias con Dios que tengamos, de las enseñanzas que Dios nos da, de las decisiones que vamos a tomar como uno solo en Cristo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Levanta sus manos allá al aire. Conectamos contigo, Señor. No es por cerrar las manos, no es por cerrar los ojos y levantar las manos, Señor. No es por eso. Es porque sabemos y tenemos una conciencia muy clara de que tú eres real y de lo que tú nos has entregado en este tiempo. Te amamos, te bendecimos. Tú eres lo más importante para mí y mi casa, Señor. Sabemos que no hemos sido perfectos, sabemos que no hemos ido por el buen camino. Es más, no hemos escuchado tu voz, pero te pedimos, Padre, Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos claramente como familias. Que tu voz se escuche en mi ser, en mi interior. Que tu palabra sea revelada, abierta, iluminada por el Espíritu Santo a mi vida, pero la vida de mis hijos también, Señor. Que ellos se encuentren, mi familia, mi esposa, cualquier esposo, los hijos se encuentren contigo, Señor. Porque eso es lo más maravilloso que ellos pueden tener. Es la mejor herencia que yo les puedo dejar. Que mire una generación que es el resultado de lo que yo decidí hoy. Escuchar tu voz, Señor. Transforma la tierra a través de mis hijos, Señor. No te los negamos. No te los negamos. Ellos nacieron para gobernar y solamente lo van a lograr si tú estás con ellos, Padre. Guarda su corazón desde hoy. Guarda sus vidas en ti. Que tu palabra sea lo más valioso, que ellos la prefieran sobre toda y sobre cualquier cosa. Y en cualquier circunstancia tú seas su roca, su fortaleza, su escudo, pero también su victoria y su estandarte. Porque no hay nadie más alto que tú, nadie más grande y poderoso que tú. Y hoy a lo mejor hemos sido víctimas del miedo, de lo que qué dirán, de lo que estamos haciendo y lo que no debería ser, Padre. Pero yo te pido que pongas en nosotros un denuedo, un valor, no solamente por compartir tu palabra y tenerla, sino de que los nuestros te sigan a ti. Vamos a hacer todo lo posible para enviarlos, para fortalecerlos en ti, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho. Yo te pido que levantes una generación poderosa de jóvenes, de señoritas, de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, que te sigan y que te vean a ti primero que cualquiera de nosotros, Señor. Y que si han de tener un encuentro contigo, sea porque te vieron en mi vida, porque la primera enseñanza que ellos van a tener va a ser tu voz, tu palabra. En el nombre de Jesús, trae un reposo y descanso en tu iglesia, porque estamos caminando en el centro de tu voluntad, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.